Bienvenidos a Aguas Arriba. No podemos hablar de soberanía energética y exportación si no tenemos el colchón del convencional. Lo que vos ves son dos países diferentes, digamos. Uno, con los proyectos RIGI que están aprobados. Por otro lado, una caída en los niveles de actividad. No es ni estatismo, ni neoliberalismo entendido como fundamentalismo de mercado, sino una mesa donde el sector privado, el público, tiren todos por el mismo lado. El dólar que va al subsuelo es más productivo que el dólar en rentas provinciales. La minería es necesaria para Argentina, junto con el desarrollo de su cadena. Córdoba, hoy hay 27 iniciativas clusters. Tenemos problemas, digamos, de acceso al crédito, problemas logísticos, que todo eso afecta a la competitividad de la empresa, no hacia la productividad. Si por otro lado el gobierno lo que está diciendo es el INTA no me interesa, el CONICET, no sé, son que vayan a dar los platos por poco. Por ese lado va a ser muy difícil. Se lanzó un posgrado de perforista minero y hubieron más de 1000 inscriptos, fue un boom. Las oportunidades son muchas, requiere de una alta capacitación en lo que es normas de calidad, cuáles son los requerimientos de los productos específicos en sí. Una locomotora va sin vagones, va a construir un país para poca gente. Dentro del desarrollo hay puntos en los cuales la industria se va desarrollando y entendemos al desarrollo, el progreso con una visión más federal. ¿Vaca muerta es necesaria? Sí. ¿Alcanza? No. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Aguas Arriba, el programa de EconoJournal para analizar la cadena de valor detrás de una locomotora, como decimos acá, como es el sector energético y más precisamente el sector de hidrocarburos, sobre todo vinculado a vaca muerta. Recuerden, en el episodio anterior hablamos mucho sobre qué deberíamos hacer para agregar ese valor, para generar ese ecosistema industrial detrás de vaca muerta, y la idea de este episodio es qué se está haciendo efectivamente, y para eso voy a presentarles a quienes van a estar acompañándonos en este rato en Aguas Arriba. Está por un lado Lucas Serio, que es director de Hidrocarburos de Mendoza. Hola, Lucas. Hola. Está también Matías Culfas, economista, docente, consultor, exministro de Desarrollo Productivo de la Nación. ¿Cómo Gracias va? por la invitación, un gusto. Por favor. Está también Inés Gerbaudo. Ella es, por un lado, presidenta del Clúster de Petróleo, Gas y Minería de Córdoba, pero aparte empresaria, porque es directora de proyectos en Metalúrgica Gerbaudo. Hola, Inés. Buenas tardes, ¿cómo están? Y después también tenemos a Jorge Cian, también empresario, director de TICSA, así se dice, y presidente de la Comisión de Energía de ADIMRA, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos. Bueno, gracias a todos por sumarse a Aguas Arriba. Quiero arrancar con el mapa provincial de lo que es el desarrollo energético y viajo a Mendoza, ya que aprovechemos que están los territorios acá. Contame primero qué tiene de hidrocarburos Mendoza, porque no es solo vino o renovables, hay algo de hidrocarburos, y qué se puede hacer en el agregado de valor, qué se está haciendo. Ok, bueno, nosotros somos la cuarta provincia en términos de producción hidrocarburífera del país. Producimos cerca del 9% de la producción de hidrocarburos. Hemos tenido participación, somos conocidos, como bien dijiste, Flor, por el vino, por nuestros paisajes. No es todo vino, Mendoza, paren. No es todo vino. Es lo que nos caracteriza y lo que nos identifica claramente. Producimos de los mejores vinos de Argentina y del mundo, claramente, y tenemos muchas bodegas y muchos paisajes, pero bueno, en términos energéticos también somos un actor importante en la matriz de Argentina. Primero con la industria de los convencionales. Tiene una larga data la producción y el desarrollo del convencional en Mendoza, más de 100 años de historia. Tenemos la segunda refinería más importante del país, la refinería Luján de Cuyo, YPF, y eso ha hecho que a lo largo de la historia de 100 años hasta acá se desarrollen industrias, se desarrollen oleoductos. Tenemos una gran red de ductos que van a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, abasteciendo tanto a la refinería también como en la comercialización de combustibles que salen de la refinería. Empresas de la cadena productiva, universidades, tenemos nuevas universidades que forman capacidad y profesionales técnicos con mucha capacidad en la industria. Entonces, bueno, como bien decís, no somos solo vino, sino que en materia energética tenemos una importante participación. En convencionales, bueno, hoy nos toca atravesar un momento complejo para el convencional, porque se está reconvirtiendo el mapa petrolero de Argentina con una fuerte orientación de las empresas y de las operadoras y del capital que tiene activos en vaca muerta. Bueno, concentración de activo y de capital de inversión ahí. Pero lo consideramos en Mendoza como una gran oportunidad. Nosotros avanzamos en Plan Andes con esta reconversión del mapa petrolero con
lo hicimos de manera muy expeditiva, exigiendo a las operadoras cumplimiento de inversiones, exigiendo proyectos en función del potencial y también de la limitación que presenta hoy el convencional de Mendoza. Acá es importante mencionar que nosotros estamos fuertemente orientando toda nuestra política energética, y en este caso hidrocarburífera, en la competitividad de la industria. Hemos implementado esquemas de reducciones de regalías fuertes, porque entendemos que la industria del convencional tiene que seguir existiendo. O sea, no podemos hablar de vaca muerta sin el colchón hoy, o no podemos hablar de soberanía energética o abastecimiento interno y exportación si no tenemos el colchón del convencional. Entonces, para que las áreas convencionales sigan siendo operativas, bueno, es claro que tiene que haber una estructura de costo más chica, más eficiente, y en eso la provincia de Mendoza lo entendió, con reducciones de regalías muy agresivas. Digamos, hay áreas que están pagando la mitad de regalía de lo que pagaban los contratos anteriores que tenía YPF, porque entendemos que queremos el dólar hoy en el desarrollo del subsuelo, o sea, en la generación de nuevas reservas, en exploración complementaria, en la aplicación de recuperación secundaria y terciaria. Nos sirve más, o entendemos que el dólar que va al subsuelo es más productivo en términos de desarrollo que el dólar en rentas provinciales. Y déjame también mencionar que tenemos vaca muerta, ¿no? El 30% de la formación, si podemos seguir charlando enseguida más en detalle de los proyectos en actividad o que se están desarrollando en Vaca Muerta Mendoza, pero un 30% de la formación vaca muerta está en Mendoza. Estamos, digamos, obviamente no con el nivel de desarrollo que hoy tiene Neuquén, pero entendemos que vaca muerta se va a venir en Mendoza también. Bien. Así que ya hay inversión y ya hay actividad concreta. Después te voy a preguntar entonces, 30% de vaca muerta, ¿qué empresas necesitan? ¿Qué perfiles necesitan? Acá hay empresarios que están ávidos de escucharte. Paso de Mendoza a la provincia de Córdoba. Inés, lo mismo, uno piensa en Córdoba, por lo menos los porteños, acá en Buenos Aires, industria automotriz se me viene a la cabeza. ¿Cuál es el vínculo entre Córdoba, el sector energético, vaca muerta? Bueno, esta es una pregunta que pasa siempre porque Córdoba hace más de 11 años que tiene un clúster de petróleo, gas y minería, y la pregunta es el por qué. Si no tenemos petróleo, no tenemos litio, pero como decías vos, tenemos una larga historia industrial proveyendo sectores que son tan exigentes como es el sector energético, que es el sector automotriz, el sector aeroespacial, agroindustrial. Entonces creo que ahí es donde tiene esta lógica Córdoba, escuchando a Mendoza y todos los desafíos que va a tener para desarrollar y seguir haciendo crecer su matriz productiva. Bueno, desde Córdoba también estamos haciendo desde hace muchos años esa adecuación y transformación para poder insertarnos en la cadena de valor del oil and gas y minería, y ahí es donde el clúster es una herramienta que ayuda en la articulación y ese orden, que es un desafío que estamos teniendo todos en diferentes niveles, de ver cómo nos vamos adecuando a la demanda para poder dar una respuesta a los niveles que se espera, poder ser competitivos y poder seguir aportando al sector. Por nuestro lado, Córdoba también tiene todo un ecosistema detrás. Tenemos desde lo que es toda la política de clusterización. Hoy hay 27 iniciativas clusters que van fomentando el desarrollo de cada uno de los sectores. Tenemos la Ley de Economía del Conocimiento propia, que también es otro elemento que suma valor para crear todo el conjunto de actores que trabajamos en equipo. Dentro del clúster se crea, bueno, como decía recién, hace 11 años atrás, dentro de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, con un fuerte impulso de nuestro actual gobernador Martín Yarlora y ministro de Economía Guillermo Acosta, y dentro de la misma mesa nos sentamos con las universidades, con centros tecnológicos, INTI, con ICET. Entonces creo que están todos los actores que pueden aportar su mirada e ir generando el valor que necesita para que las empresas se puedan ir transformando, y me parece que ahí es donde Córdoba se vuelve también un actor más, formando parte de la Mesa Federal Minera. Participamos también en los eventos de Oil and Gas para seguir aportando desde el potencial industrial que tiene principalmente la provincia, con la carga de tecnología, experiencia en el manejo de normas de calidad por los sectores que estamos proveyendo desde hace muchos años. Así que eso me parece que es un diferencial importante para el ecosistema de Córdoba. Bien, y Jorge, metalúrgico de la provincia de Buenos Aires, la industria metalúrgica puedes, como dice el gobierno, reconvertirte y pasar a proveer al sector energético. ¿Eso está pasando? ¿Se puede? A ver,
como presidente de la Comisión de Energía de ADIMRA. ADIMRA es una institución que tiene más de 120 años de historia y dentro, digamos, de lo que es puntualmente petróleo y gas, que está la Comisión de Energía, vos tenés más de 2.000 empresas que hoy son proveedoras de vaca muerta, para simplificarlo, y más de 400 que son fabricantes de bienes de capital. Con lo cual la reconversión no es necesaria porque vos ya tenés una expertise, antecedentes acumulados y una cantidad de empresas con, a modo de ejemplo, Botixa tiene más de 50 años de experiencia siendo proveedora de las grandes operadoras, también de transportistas y constructoras. Con lo cual la reconversión quizás no es necesaria, sino lo que está trabajando desde la Comisión es en poner en valor todo ese capital y esa experiencia acumulada y poner a disposición de la empresa. Con lo cual, desde la Comisión de Energía lo que hacemos es generamos una vinculación a través de presentaciones que hacen las operadoras en ADIMRA puntualmente. La semana pasada estuvo TGS presentando el gasoducto Perito Moreno, que ya está en marcha, y la inversión que va a hacer en Bahía Blanca de más de 8.000 millones de dólares. El año pasado estuvo Ricardo Marcus de Tecpetrol. También trabajamos fuertemente con la Academia de Proveedores e YPF, con lo cual me parece el desafío más grande es entrelazar el incremento de la demanda que va a haber de cara a las inversiones que están proyectadas a 2030, con ya más de 15 proyectos RIGI aprobados, siendo casi la mitad de petróleo y gas, la otra mitad de minería, y vincularlo con toda la oferta y el entramado productivo que ya está en valor en el país, desarrollado, digamos, en las 58 cámaras que representan a ADIMRA, entre regionales y sectoriales, siendo más fuerte, obviamente, en todo el cordón central, que es Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, y también la presencia en el norte y en el sur. Con lo cual, ¿hay que haber una reconversión? Sí. A ver, el incremento que va a haber en la oferta va a llamar a que haya más demanda. Pero, digamos, hay que poner en valor lo que ya existe y me parece que no es necesario estar reconvirtiéndose, sino aprovechar y capitalizar esta oportunidad y que toda la inversión, digamos, apalancar en el recurso natural que tiene, tanto en petróleo como más como minería, aprovechar y que eso sea desarrollo sostenible para toda la cadena y generar empleos de calidad, empresas que sean competitivas y, como bien decía Inés antes, empezar a darle forma a este triángulo de Sábato de trabajar de manera conjunta la infraestructura científica tecnológica con la parte privada, con la parte pública, los tres con el mismo objetivo a largo plazo y que se sostenga. Me parece que la dinámica tiene que ser esa, trabajar de manera conjunta con la misma visión y un solo objetivo en común. Bien, tuvimos entonces panorama de Mendoza, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires. Pasa un poco a tu mirada, Matías, más nacional. En ese sentido, ¿cómo estás viendo la política industrial? Si crees que hay algo que se esté desarrollando hoy para potenciar Vaca Muerta, para potenciar las petroleras que mencionaba Lucas, ¿cómo estás viendo eso? No lo veo porque no hay. La verdad es que este es un gobierno que por una definición ideológica prácticamente desarmó todos los instrumentos de política industrial y no generó ninguno alternativo. Siempre, obviamente, hay diferentes visiones de la política industrial, pero lo que sabemos de este gobierno, tanto por el propio presidente como por su equipo económico, lo han dicho en algunas ocasiones, que la mejor política industrial es no tener política industrial, que es una vieja frase que se acuñó en México en los 90, cuando arrancaban las reformas pro mercado. Con esto digo, no estoy en contra del mercado, al contrario, creo que la política industrial es para desarrollar más los mercados, para complementarlos. Bueno, recién lo escuchaba mencionar el triángulo de Sábato y casi que me emociono, ¿no? Porque digo, bueno, claramente lo que genera el desarrollo, las buenas experiencias, es esta articulación, ¿no? No es ni estatismo, ni neoliberalismo entendido como fundamentalismo de mercado, sino, bueno, justamente una mesa donde el sector privado, el público y el herramental científico-tecnológico tiren todos por el mismo lado. Entonces, esta me parece que es la gran asignatura pendiente. Yo estoy muy contento con el despliegue de inversiones que estamos viendo en Vaca Muerta y en otras cuencas. También el convencional está reflotando, coincido con el compañero de Mendoza, la importancia de sostener también otras cuencas. Y también lo que viene en minería. Pero el planteo principal ahí es que si una locomotora va sin vagones, va a construir un país para poca gente. El primer ejemplo lo vimos el año pasado, Flor, que tuvimos por primera vez en la historia argentina, desde que hay estadísticas, un año con aumento del PBI y caída del empleo. Esto no había pasado nunca. Y es una señal de alerta que yo espero que el gobierno la escuche. No la está escuchando en principio, ellos están convencidos que este es el camino y no se toca. Pero sí espero, digamos, que se pueda construir, en todo caso, si el gobierno no lo cambia, una alternativa, ¿no? Porque vuelvo a decir, Argentina tiene una experiencia espectacular. Acá me parece que en esta mesa está muy bien representado, ¿no? El ejemplo del clúster de Córdoba, todo el trabajo que hace ADIMRA, que digo,
muestra una trayectoria de mucho tiempo, ¿no? No es que hay que inventar algo nuevo, que sería muy difícil. Lo que sí hay que potenciarlo y nivelar la cancha. Flor, fíjate una cosa importantísima, ¿no? El RIGI le da previsibilidad a las inversiones, y estoy de acuerdo. Le da acceso a divisas, estoy de acuerdo. Ahora, le da algunos beneficios a los inversores del RIGI para que importen insumos, bienes de capital con arancel cero, y si alguno de ellos quiere hacer una inversión y tiene que importar un insumo, tiene que pagar aranceles. Entonces, ¿cuál es la competitividad? Al revés, le está desnivelando la cancha a favor del importador, ¿no? El productor que genera trabajo acá en Argentina, en Córdoba, en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros necesitamos realmente que los recursos naturales sean palanca al desarrollo y que todo ese bienestar que se empieza a gestar en la cordillera también lo veamos en las ciudades, que es donde vive la mayor cantidad de gente de Argentina, ¿no? Si no, me parece que lo que va a pasar es esto, ¿no? Una locomotora sin vagones, con mucha gente que va quedando afuera en las estaciones, y bueno, no es sostenible eso. Claro, y ahí me vuelvo a Lucas para ver el tema de, mencionaste las petroleras que están operando hoy en la provincia de Mendoza. ¿Ves posibilidad de desarrollo industrial y en qué concretamente, digamos, qué necesidades palpables ves de sectores que podrían desarrollarse o sectores que podrían proveer ahí al sector petrolero de Mendoza? No solo pensando en que estén en Mendoza, sino también en otras provincias. Okay. Sí, a ver, yo creo que estamos frente a una oportunidad de desarrollo histórica, ¿no? O sea, y no de desarrollo como tal, ¿no? No simplemente extraer un recurso, ¿no? Porque por ahí la mera existencia del recurso no es sinónimo de desarrollo, y a veces inclusive las inversiones tampoco significan desarrollo. Yo creo que ahora hay diferentes actores que están alineados, o sea, hay una política de Estado que ve a Vaca Muerta como un vector de crecimiento, eso está claro. Entonces, yo creo que nosotros desde Mendoza, la generación de competitividad, digamos, al tener la política tiene una política activa, valga la redundancia, para poder generar previsibilidad, para poder generar reglas claras, para poder generar seguridad jurídica, para que tiene que tener una capacidad técnica sólida, con información, tiene que hacer controles proactivos, que cumplan los estándares ambientales. Y creo que Mendoza lo entendió, ¿no? Desde, como mencionaba recién, de 100 años para acá, con todo el desarrollo que ha habido del convencional, y con la atracción que ha tenido Mendoza en los últimos años en inversiones, bueno, digamos, es resultado de esto que se viene haciendo. Somos la provincia que menos ha declinado en términos del convencional en Argentina, como mencionaba recién, con proyectos de recuperación terciaria, recuperación secundaria, con exploración complementaria, con minería ahora, que estamos haciendo una fuerte apuesta a todo el desarrollo minero. Compartimos características geológicas con Chile, lo cual nos posiciona desde el punto de vista geológico con recursos potenciales para desarrollar la minería. Pero bueno, digamos, el Estado tiene que hacer su tarea, y creo que nosotros la hemos hecho, ¿no? Con esta previsibilidad, con esta seguridad jurídica. Hemos sido la provincia que una de las primeras provincias que adhirió al RIGI en su legislatura. Se presentaron proyectos, vos mencionabas recién, proyectos de generación fotovoltaica. Inauguramos hace poco el Parque Solar El Quemado de YPF Luz, uno de los primeros proyectos con RIGI aprobado, lo cual eleva, y ahora no sé si lo debería estar diciendo porque creo que estoy... Decilo, si tenés dudas, decilo. No, porque creo que es un anuncio que no sé si se hizo ya o no, pero bueno, estamos alcanzando en estas semanas los 800 MW de potencia instalada en generación de energía fotovoltaica, lo cual nos posiciona dentro de las principales provincias en su matriz energética con esa potencia instalada. Entonces, a ver, ¿por qué menciono todo esto? Porque para que eso suceda, digamos, el Estado tiene que tener, digamos, las medidas que se toman no son de extracción de un recurso. O sea, no son de, bueno, vamos a desarrollar esto por la mera, digamos, hecho de extraer este recurso y cobrar una regalía, cobrar ingresos brutos o algún impuesto. Es pensar en el desarrollo genuino, ¿no? En el desarrollo sostenido, en el desarrollo estructural de la industria.
entendemos que hay políticas a nivel nacional que acompañan esto y que si se sostienen, bueno, Mendoza con esta matriz productiva que está buscando diversificar, va a crecer y va a seguir creciendo. Bien, y acá les pregunto a nuestro sector empresarial de la mesa, ¿qué oportunidades están viendo para meterse en la cadena energética? Digo, entiendo que todo, hasta el último tornillo, como decía Emanuel Álvarez Agis en una de las entrevistas que hizo Nico Gandini en EconoJournal, no se puede hacer. Bueno, ¿en qué se puede sustituir importaciones o qué oportunidades ven? Arranco con Inés. Arrancamos. Creo que las oportunidades son muchas, por supuesto que requiere de una alta capacitación en lo que es normas de calidad, cuáles son los requerimientos de los productos específicos en sí. Algo que nosotros fomentamos mucho desde el clúster es poder identificar a dónde uno genera valor. Tal cual como decía Agis en la entrevista anterior, tampoco creo que la idea sea que todo absolutamente se fabrique desde Córdoba, desde Mendoza, pero sí lograr encontrar cuáles son los puntos en donde sí podemos generar valor, donde sí nos podemos desarrollar para brindar soluciones integrales, ¿no? Y poder hacer un mayor servicio. Y para mí me parece que es importante también el poder tener un diálogo directo con las mismas operadoras, quienes son la demanda, porque ahí podemos identificar cuáles son los puntos de dolor y cómo podemos seguir transformándonos y aportando a esta cadena. Y un poco siguiendo también, lo conversábamos con Jorge hace un momento, hablando de que mencionabas de los vectores de crecimiento, me parece que está demostrado que Argentina tiene una vocación industrial importante, incluso las empresas del clúster tienen 30, 40, hasta 70 años de historia, donde han pasado por diferentes situaciones de crisis económicas o de algún contexto en el cual a lo mejor la competitividad no era un requisito que estuviera tan motivado como puede estar ahora, y así todos se siguieron desarrollando, siguieron invirtiendo, exportamos tecnología, exportamos talento. Entonces, un poco siguiendo la línea de que se habla mucho ahora de poder soñar qué país vamos a poder llegar a tener en un futuro con el potencial del sector energético, digo, me cuestiono un poco, digo, ¿qué podemos soñar también de las empresas que formen parte de esta cadena y que se vayan insertando? No creo que todas lo puedan hacer, requiere de todo un cambio de mentalidad en la transformación, que sí por ahí un poco pasa desde el lado de Córdoba, que es más fuerte por ahí en otros sectores, y todavía son varias las empresas que se están desarrollando para poder insertarse. Pero bueno, me parece que en la medida en que esté una estabilidad macroeconómica, donde podamos tener un cierto margen para poder competir, no tengo dudas de que las empresas nos vamos a desarrollar y vamos a poder replicar incluso muchos casos de éxito que se puedan ver en el exterior, ¿no? Claro. Y Jorge, ¿vos qué oportunidades puntuales ves ahí para desarrollar la industria? A ver, voy a retomar un poco lo que había dicho Inés, que me parece que es muy importante trabajar en las etapas tempranas de todos los proyectos, y cuanta más información se comparta entre las operadoras o las empresas que hagan la inversión con toda la cadena, eso también ayuda, porque cuanto uno antes, digamos, reúna la información, también sabe a dónde dirigir los propios esfuerzos. Entonces, a modo de ejemplo, digamos, el RIGI, si no es una herramienta que está trayendo inversiones, que es importante, que es necesaria, quizás también sería necesaria, digamos, que esos proyectos, como bien dijo Matías antes, se bajen en la cadena y que se den exactamente los mismos beneficios, porque se habla de precios internacionales, pero no, Argentina, digamos, todavía no tiene costos internacionales, con lo cual quizás en la secuencialidad o en el orden de las decisiones que se fue tomando, hubiese sido preferible que se trabaje primero en el costo. Tenemos problemas, digamos, de acceso al crédito, problemas logísticos, devaluación, recesión, inflación, que todo eso afecta a la competitividad de la empresa, no hacia la productividad. Cuando uno recorre, digamos, todo el entramado de proveedores, las inversiones que hay dentro de todas las empresas, en todos los procesos fabriles, digamos, en corte, soldado, la parte que es metamecánica, corte, soldadura, cilindrado, biselado, todo es primer nivel comparado con Canadá, Alemania, Estados Unidos. Ahora bien, cuando ese producto sale a la calle, siempre la diferencia esa que se hace, digamos, cuando salimos afuera del portón y ponemos el producto en la calle, ya esa productividad se pierde porque empezás a meterle todo el costo argentino y toda la ineficiencia que hay. Con lo cual, ¿las oportunidades están? Sí, claro. ¿Se pueden aprovechar? Sí. Quizás todavía falta trabajar, como bien dijeron antes de Mendoza, en cómo se puede trabajar desde el gobierno para fomentar que esas inversiones se hagan y queden los dólares, digamos, en el suelo y en todo el entramado y un desarrollo sostenible a largo plazo, y no meramente en un recurso extraído, en un incremento de las exportaciones, que sí, a ver, te engrosan el PBI, pero también vamos mirando el largo plazo, de cara al futuro 2030, con el incremento de las exportaciones per cápita, vamos a duplicarlo, pero ya estamos lejos de
Canadá, Australia, países desarrollados. Con lo cual es vaca muerta, ¿es necesaria? Sí. ¿Alcanza? No. Hay que generar la situación para que haya otros vectores de crecimiento, además de energía, minería, campo, un país normalizado que genere más vectores de crecimiento y más oportunidades y no poner todo el foco en un solo sector. Claro. Decían, ambos mencionaron el diálogo con las grandes empresas operadoras. Hoy, ¿cómo está fluyendo? ¿Fluye eso o faltaría ahí más diálogo? A ver, eso se está dando. Desde ADIMRA, como te había comentado antes, uno de los objetivos que se trazaron inicialmente en la Comisión de Energía y puntualmente en la Mesa de Petróleo y Gas era tener la parte de generación de oportunidades para los socios, participación de ADIMRA en las ferias. Estuvo Helio viajando a la OTC, ahora vamos a estar... Helio del Rey, el titular de ADIMRA. Sí, de ADIMRA. Ahora está en Bulgaria, en Rumania, acompañando maquinaria agrícola, con lo cual el esfuerzo que se está haciendo nuevamente desde ADIMRA para poner en valor toda la cadena de proveedores de todos los sectores, se está dando. Hay un capital muy muy grande en el país ya desarrollado, lo que hay que hacer es empezar a conectar y a generar esas oportunidades. Desde el sector, como te decía antes, estamos viajando a las ferias, a la OTC, ahora vamos a estar en la Patagonia Oil and Gas, vamos a estar en la Río Oil and Gas, estamos trabajando en las reuniones, estuvo TGS, te comenté antes, estuvo YPF, estuvo PAE, estuvo Pluspetrol, estuvo Pampa Energía, con lo cual se está empezando a generar y atender esos puentes para tener en claro cuáles van a ser las inversiones, desglosar esa inversión en los productos que se van a estar comprando, y darnos vuelta y poder generar esas oportunidades para todos los socios y que las capitalicen. Bien, y Matías, hablábamos de política industrial, me anoté algunas cositas que decía Lucas que estuvieron haciendo en Mendoza y que pudieron atraer inversiones, dijo previsibilidad, seguridad jurídica, baja de regalías. ¿Todo eso alcanza o se necesita desarrollar algo más? ¿O cuál es lo óptimo también, no? Yo creo que cuando hablamos de política industrial en las cadenas de petróleo, gas, minería, lo que se trata es algo, me parece, ambicioso, que es ver, bueno, de qué manera las industrias y las empresas de servicios de ingeniería, servicios especializados que ya están operando, pueden ser rápidamente proveedores, donde digo proveedores competitivos, ¿no? Yo no estoy planteando, bueno, que compren acá a cualquier precio, ¿no? Creo que esto todo lo tienen claro. Cuando realmente hay esa oferta, bueno, que tenga prioridad por sobre las importaciones. Y cuando no la hay o no es competitiva, si alguien te dice, yo puedo producirlo, pero cuesta casi el doble o cuesta algo realmente que arruinaría el negocio, obviamente no estoy diciendo que eso sea algo razonable, bueno, trabajemos en ver cuáles son las condiciones de competitividad. Probablemente ese que hoy está con un costo arriba 40-50%, bueno, con alguna reconversión tecnológica, con nueva maquinaria, con algún acompañamiento de un centro de I+D o con alguna reducción de regalías, como recién comentaba Lucas en Mendoza, bueno, el caso de regalías es para el petróleo, pero alguna reducción de impuesto subnacional o nacional, a lo mejor llega. Ahora esto requiere una mesa de trabajo permanente, sector privado, sector público, instituciones académicas, que bueno, que insisto, requiere una vocación de política industrial. Mira, hace poquito una persona que yo aprecio mucho, que se llama Mari Borghi fue la gerenta del clúster de maquinaria agrícola, de Las Parejas, de toda la zona centro de Argentina, vos seguro la conocés, una heroína de todo el sector. Ya está jubilada, pero sigue muy activa. Y ella escribió una nota donde decía, bueno, ¿cómo podemos hacer para que buena parte del sector maquinaria agrícola se reconvierta para operar con vaca muerta? Y entonces ella repasaba todo lo que fue la historia de la maquinaria agrícola, la siembra directa. Bueno, ahí estuvo el INTA, ahí estuvieron un montón de técnicos que vieron cómo mejorar las capacidades tecnológicas de las sembradoras argentinas, la pusieron en marcha, la llevaron incluso a exportar a diferentes continentes. Bueno, todo esto es un trabajo que, insisto, requiere algo metódico, requiere acompañamiento institucional, público-privado, no lo puede hacer una sola pata solita, ¿no? Ahora, nuevamente, si por otro lado el gobierno lo que está diciendo es, no, mira, yo el INTA no me interesa, lo cierro, lo voy a cerrar, pues, lo reduzco, el INTI también. El CONICET, no sé, son que vayan a dar los platos por poco. La política industrial es mala de por sí. Bueno, por ese lado va a ser muy difícil, va a depender mucho del esfuerzo que hagan ellos, que lo están haciendo y que le ponen toda la garra.
Pero la verdad es que si yo miro y digo, che, está volando la producción energética, y digo, che, ¿cómo está el sector metalmecánico argentino para atrás? 25% abajo, más o menos, me exageré un poquito, Depende 20. del sector, pero ahora si querés los desglosamos. Los números del sector metalmecánico son catastróficos, mientras la locomotora está súper activa. Acá hay un problema. Eso es lo que me parece que tenemos que ver con mucha más claridad. Y vuelvo a decir, requiere un conjunto de esfuerzos institucionales que creo que son perfectamente factibles, ¿no? Y por otro lado, encima tenés una política macroeconómica que por un lado te dice vamos a estabilizar, y estoy de acuerdo, aplaudo esa parte. Por otro lado, la herramienta de estabilización es un dólar barato, que los pone a todos ellos en dificultad de competir, porque los costos argentinos son mucho más caros, porque no tenés ninguna herramienta tipo RIGI para equiparar la cancha, y porque tenés países asiáticos que están de liquidación, están con con una política industrial hiperagresiva, subsidios, y arrasan. Si vos lo dejaste, arrasan. Entonces digo, bueno, ahí me parece que más que nivelar la cancha, nos estamos regalando. Y eso me da bronca porque yo veo el esfuerzo que hacen ellos, que lo valoro, lo conozco, y digo, bueno, me parece que no lo estamos potenciando, ayudando, Estuve a fin de año en el brindis de Adimra y pareció un velorio, digo, más que un brindis, ¿no? La verdad que, digo, me parece que necesitamos un cambio de actitud, porque insisto, ¿no? Si no, las oportunidades que están a la vista van a ser aprovechadas de manera muy pequeña, ¿no? Y no como realmente una locomotora de desarrollo industrial y tecnológico que el país está en condiciones de hacer. Claro, por ahí es cómo combinar, tener, no sé, una política de desarrollo de proveedores bien planteada con estabilidad macro. Si uno piensa, gobierno anterior, tenías muchísima más inflación que ahora, dificultad para importar ciertos insumos. Digo, cómo generar esa política óptima que tenga las dos cosas, ¿no? Sí, desde luego. De todas maneras, lo de la inflación más alta fue 2023, que fue un año muy, muy particular, pero totalmente, digamos, me parece que fue muy nocivo para la sociedad ese momento donde había meses de 3 remarcaciones de precios en un solo mes. Sin duda, la estabilidad es una condición necesaria, no estoy diciendo que eso no sea posible. El tema es que me parece que si la estrategia de estabilización está anclada en una herramienta como el tipo de cambio barato, que rompe parte de la estructura productiva, lo que yo digo es que eso no es sostenible. Porque tarde o temprano vas a tener o un problema que salte por el lado del empleo o por el lado del sobreendeudamiento porque no tenés divisas para sostener esta cuestión. Bueno, me parece que ahí está el equilibrio que hay que buscar. Es decir, que es estabilizar, pero con un sistema productivo que empuje. Y ojo, yo no me vas a ver nunca pidiendo el dólar a 3.000, como le he escuchado a algunas personas en las redes sociales. Ahora, yo hablo con los industriales, que hablo mucho, y lo que veo es que un dólar 25, 30% más alto los deja más cómodos, ¿no? A la industria, a los sectores de las economías regionales. Entonces, bueno, me parece que hay que buscar eso, ¿no? Que es un equilibrio donde la macro esté ordenada. La macro no es solamente el sector público, las finanzas estatales tienen que estar ordenadas. Si no tenés financiamiento, tenés que tener equilibrio fiscal, no te queda otra. Ahora, desde el punto de vista externo, también es fundamental. Pensar como pensó este gobierno, que equilibraba las cuentas públicas y eso equilibraba el resto, fue un error. Y de hecho lo estamos viviendo. Entonces me parece que hoy tenemos que buscar cómo ir a un equilibrio general, que esto implica también un equilibrio en el sector externo, un dólar que realmente no digo que sea recontra competitivo, pero sí que deja al sector productivo en condiciones de competir. También se beneficiarían, obviamente, los sectores energético y minero con costos más razonables, acorde a la economía argentina, y busquemos, bueno, un esquema donde que tengamos una macro acorde a la productividad argentina, y ahí ya con ese punto de partida razonable, bueno, vamos por un salto de productividad. Y ahí sí, la clave son ellos, es el sector privado, que es lo que hacen puertas adentro en sus fábricas, en sus empresas de servicio, pero el Estado le tiene que dar las condiciones generales para que lo puedan hacer y no estar ahogándolos desde el punto de vista financiero, macroeconómico y cambiario. Claro, porque mencionabas los números de energía y uno piensa récord de producción petrolera a nivel nacional, récord de exportaciones. Ahora, los números de todos estos anuncios de RIGI, de inversiones, ¿están derramando o qué números tienen hoy ustedes de producción, tanto en Adimra como en el clúster de Córdoba? Si querés, Inés.
Bueno, probablemente Jorge va a tener números mucho más completos porque analizan todo el sector, pero algo que conversábamos también antes, y un poco también la responsabilidad en el rol que nos toca a nosotros, es también comunicar esos desafíos. Si no, aparentemente uno ve una noticia sobre el sector y la potencialidad y todos los negocios que se están haciendo y parece que lograr tener el contacto de una operadora es una receta mágica para revertir una situación de dificultad que está pasando en la industria en general. Entonces, poder comunicar también de que efectivamente hay muchos desafíos para formar parte también de la cadena de valor. Hoy desde el clúster son unas 100 empresas, de ellas más de la mitad ya son proveedoras de larga trayectoria, tanto de oil and gas como de minería, y otras tantas que se están sumando ahora. Y estamos trabajando más con cuestiones de nicho y un proceso de reconversión para ir encontrando los puntos en donde se puede tener un valor diferencial en cuanto a la competencia, la presión de la competencia por importaciones. Entonces, desde ese lado hay un desafío importante, bueno, tratar de hacer las adecuaciones con la velocidad que se requiere, en el medio teniendo todos los análisis de las situaciones económicas que además tenemos que trabajar desde las empresas, no solo mirar la productividad, sino poder tener esa mirada para ir tomando las mejores decisiones que te dificultan mucho, sobre todo para el desarrollo de un sector como este, en que necesitas proyectarte a largo plazo, armar esa hoja de ruta de hacia dónde uno puede ir y algunos desafíos que uno tiene en la diaria te complican mucho para poder hacer esa planificación. No sé, los números más generales. Se los dejo a él. A ver, como bien decía Matías antes, lo que vos ves son dos velocidades o dos países diferentes, digamos. Uno, con los proyectos RIGI que están aprobados, con los niveles de inversión que hay anunciados y la cantidad de proyectos en trámite que hay y el monto equivalente, hoy son 15, si no me equivoco, con 100.000 millones y 78 más en trámite, con lo cual esos niveles de inversión van a estar. Por otro lado, lo que ves vos es una caída en los niveles de actividad, la utilización de la capacidad instalada hasta el 40%, digamos, hay 4 máquinas cada 10 que están en funcionamiento, 6 están paradas. El nivel de actividad está a la baja, depende del sector. En ADIMRA, a ver, como comentaba antes, ADIMRA son varias cámaras entre regionales y sectoriales y hay varios sectores adentro. Tenés maquinaria agrícola, que es un buen ejemplo, también lo que traía Matías antes a colación, donde un sector empujado por Mari Borghi, que coincido, es una referente total en CIDETER y en las parejas en Armstrong, que como a partir del agro le incorporó toda la parte de industria, saliendo de la discusión si es campo o industria, si no es pongamos toda la industria para trabajar en el campo, y eso potenció todo un sector. Y eso hace que hoy ADIMRA esté, o las empresas socias de ADIMRA estén exportando máquinas a Bulgaria y a Rumania. Con lo cual, digamos, hay que replicar ese mismo modelo en Vaca Muerta. Yendo nuevamente a los niveles del sector. Utilización de capacidad instalada del 40%. Hay niveles de desempleo, hay incremento en los niveles de importación, que también llama mucho la atención. Y después lo otro que había que resolver en Vaca Muerta también son los problemas de transporte, evacuación, tanto de gas como de petróleo, con lo cual las inversiones van a estar en perforación, en fractura, todas las EPF, si vos querés, o las EPF y demás cuestiones, se van a realizar esas inversiones, pero quizás van a tardar un poco en llegar. El tema es cómo transitamos estos años hasta que se hagan los equipos de proceso, los equipos de superficie, y se resuelva todo el tema de transporte y evacuación con todos los gasoductos y oleoductos o gasoductos dedicados que se están haciendo. El tema es cómo transitamos este tiempo intermedio también. Claro. Y ahí, Lucas, desde tu rol como director de hidrocarburos, tenés como la mirada de todo el sector, hablas con las empresas, con universidades, con el gobierno provincial. Ahí, ¿qué estás viendo de cara a lo que es todo la cadena de valor? Si crees que se puede hacer algo más, muchas empresas te deben decir, yo quiero aportar, ¿cómo hago? ¿Cómo me meto? Bueno, la realidad es que sí, tenemos contacto, digamos, me parece que una de las cuestiones, yo hablaba recién de políticas activas, parece que la articulación público-privada, digamos, la relación fluida entre el sector público y el sector privado es importante para poder entender qué necesitan y dentro del marco legal que se aplica y dentro de las funciones que tiene, en este caso, el gobierno provincial, bueno, ejecutar las acciones para seguir desarrollando la industria. Nosotros la realidad es que la comunicación directa la tenemos con las empresas operadoras, o sea, tenemos más de 15 empresas con contratos vigentes en la provincia, y lo que hemos hecho
bueno, un poco lo que comentaba recién, ¿no? Revisar de manera integral la mayoría de esos contratos para renegociar, para establecer marcos de incentivo que después derramen, ¿no? En la cadena de valor. Entendemos que nosotros tenemos herramientas de política provincial, o sea, hay cuestiones de política económica que no podemos tocar, que son facultades del gobierno nacional, pero sí dentro, dado que los recursos son de las provincias, sí dentro de nuestro tablero de control tenemos algunas variables que hemos ido tocando para poder desarrollar y derramar en la cadena de valor. Hay oportunidades para, digamos, hoy hablábamos recién con Jorge de la gran capacidad que tiene Mendoza también en metalmecánica, en la cadena de valor del oil and gas y de servicios. Tenemos una posición muy marcada y si se quiere hasta para algunos contradictoria en cuanto al compre local. O sea, no tenemos aplicación de leyes de compra local. Entendemos que no podemos cercar las provincias con este tipo de reglamentaciones o políticas que por ahí entendemos van en detrimento de la inversión y el desarrollo que tanto venimos mencionando. O sea, nosotros en Vaca Muerta nos separa el río, digamos. O sea, está el río y la formación no entiende el límite geográfico, o sea, y está Vaca Muerta y seguramente todos hemos podido ir y ver, y entonces entendemos que dentro del desarrollo, bueno, hay puntos en los cuales la industria se va desarrollando por necesidad, por incentivo, por la política, por el marco, y que no podemos cercar. Creo que Córdoba, como decía Inés, viene con mucho desarrollo en la industria y entendemos al desarrollo, el progreso con una visión más federal, ¿no? Nosotros en nuestro lugar, bueno, es el tablero de control que nosotros tenemos para tocar las variables que generen la competitividad, la regla clara, la previsibilidad, la seguridad jurídica para que el derrame en la industria, digamos, ocurra. Claro. ¿Y ahí qué cuellos de botella de tu diálogo con las operadoras estás encontrando? Sobre todo me interesa en materia educativa, de perfiles que se vayan a necesitar. Ok, bueno, acá la realidad es que ha habido y va a haber, creemos que va a haber una fuerte expansión de la necesidad de perfiles técnicos relacionados con la industria de la minería. Me salgo un poco, he tocado cuestiones que salen de mi cartera, pero bueno. De hecho, en estas últimas semanas se lanzó una diplomatura, un posgrado de perforista minero y en 36 horas hubieron más de 1000 inscriptos. O sea, se tuvo que rever, digamos, porque fue un boom y no se esperaba, digamos. Entonces, entendemos que, de nuevo, si el Estado provincial, dentro del marco que tiene y dentro de sus facultades genera las condiciones, esas cosas vienen, esas cosas suceden, esas cosas van a pasar. Si nosotros de nuestro lugar hacemos competitivos y generamos el marco para que la minería sostenible se desarrolle, y bueno, se va a necesitar capacidad técnica, y esto es un hecho. O sea, Claro. estamos hablando de hoy el primer proyecto de explotación con declaración de impacto ambiental aprobado y ratificado por ley en la legislatura de Mendoza, que es PSJ Cobre Mendocino, también adherido al RIGI últimamente, con más de casi 900 millones de dólares de inversión en Las Heras, en Uspallata, a menos de 40 kilómetros del corredor bioceánico. Y bueno, el Estado provincial generó las condiciones, generó el marco legal, readecuó el procedimiento minero, readecuó y eso hizo que la empresa presentara el proyecto, que se ratificara por legislatura de la creación de impacto ambiental, que ya los institutos de educación superior estén ofreciendo este tipo de posgrados y que ya haya récord, digamos, de inscriptos y que bueno, va a seguir existiendo esta demanda de la mano de la minería, entendemos, de la mano de Vaca Muerta también, en Malargüe, y también, bueno, de toda la infraestructura que también se necesita desarrollar en materia energética, en materia de caminos,
para acompañar la expansión. Claro, ahí Matías te sumo con el tema de compra local, que es importante hacer la diferencia entre lo que es compra local provinciales versus compra nacional, que eso aplica para todo el país. ¿Cómo ves esa distinción? Es cierto que genera polémica en algunas provincias, pero algunas provincias tienen su política. Cuando fuiste funcionario nacional, ¿cómo lo veías? ¿Es un problema? ¿Está bueno? Sí, primero me gustaría celebrar lo que acaba de contar Lucas sobre el tema de la minería en Mendoza, porque después de mucho tiempo que bueno, costó arrancar, la verdad que me pone muy contento. Creo que es importantísimo que las provincias que tenían problemas, falta de licencia social, como se llame, tengan una discusión a fondo, porque la verdad que la minería es necesaria para la Argentina, junto con el desarrollo de su cadena, ¿no? Y insisto con ese punto. Pero claramente me parece que el paso que dio Mendoza es súper importante. Se había intentado en 2019 a fines y salió muy mal esa experiencia. Por eso digo, bueno, bienvenido sea que Mendoza se sume a la minería. Y respecto al compra local, también creo que Lucas planteó un punto con el que coincido. A ver, yo creo que es totalmente sana la vocación de las provincias que tienen los recursos de desarrollar sus proveedores en sus provincias, ¿no? Porque es lógico que quieran, bueno, que no quede solamente en el recurso la cuestión. Ahora, ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque justamente, bueno, lo que yo creo es que tenemos que buscar una buena armonización de los intereses, ¿no? Es decir, Córdoba no tiene petróleo y gas y no lo va a tener, pero tiene un sector industrial con una trayectoria muy extensa. Bueno, me parece que sería bueno que lo tengan en cuenta, que no quede como en desigualdad de condiciones. Segunda cuestión, una cosa es establecer alguna preferencia, que eso lo puedo entender porque hay un problema que tiene su similitud con la enfermedad holandesa en las provincias petroleras, ¿no? Que en general, bueno, el fuerte desarrollo del petróleo tiende a incrementar los costos en esas provincias, ¿no? Los salarios son más altos en ese sector, y eso hace que en general muchos sectores terminen teniendo costos más elevados, con lo cual ser un proveedor industrial de ese sector en Neuquén, por ejemplo, bueno, puede tener alguna dificultad. Ahora, una cosa es decir, yo quiero dar una preferencia, que significaría pagar un costo un poquito más alto, un poquito, ¿no? Más alto, para entender esa cuestión local, y otra es decir, no, mira, yo exijo que el X%, el 30, el 40% de las compras se hagan en la provincia, cuando muchas veces no tenés ningún tipo de infraestructura desarrollada, de capacidad desarrollada, y que además no está mal, justamente, como vuelvo a decir desde el principio, que el desarrollo de Vaca Muerta no termine en Neuquén o en Mendoza o en Río Negro, sino que lo podamos ver también en Córdoba, en Tucumán, en el Gran Buenos Aires, en Rosario, etc. Entonces, yo creo que ahí es otro de los problemas de falta de armonización, ¿no? En un país federal, lo que hace un gobierno nacional es convocar a las provincias en cuestión y tratar de armonizar esa legislación. Hoy, por ejemplo, la mesa del litio en el norte, en Catamarca, Salta, Jujuy, tiene algunas políticas de armonización tributaria, desarrollo de poderes conjuntos. No es sencillo, pero sí, yo la verdad que es un tema que en mi experiencia aparece como una cuestión. Me parece que hay que armonizarla, como decía Lucas, puede ser un poco peligroso que cada provincia tenga su compra local, sobre todo si no hay capacidades, y porque aparte necesitamos, insisto, ¿no? Un desarrollo que le llegue a todo el país o por lo menos a la mayor parte posible y que no se agote en el recurso natural. Claro. Jorge, si vienen dos personas, por un lado viene un empresario, un pyme y te dice yo me quiero meter en todo esto, ¿qué capacidad debería desarrollar? Y por otro lado viene un estudiante y te dice ¿qué estudio también para meterme dentro del sector energético? ¿Qué perfiles les están faltando? ¿Qué le dirías a cada uno? ¿Tantos consejos te piden en la vida? No. No, tantos no. Y me dicen más industrial que empresario, por suerte también. Ah, bueno, bien. Así que me siento más cómodo con ese término. Ahora estaba pensando, mientras Matías daba su punto de vista, yo pensaba que la cantidad de oportunidades que va a traer Vaca Muerta y la minería exigen construir quizás una mesa más grande y una pared más alta, donde todos nos podamos sentar y todos podamos discutir y generar a través del diálogo, el consenso, la comunicación, ponernos todos de acuerdo, construir el largo plazo con compromiso, generar confianza. Respondiendo a tu pregunta, a ver, los perfiles que va a contratar la industria son de todo tipo, siempre los más vinculados con ingeniería, tanto mecánica, industrial, química, también mecatrónica, y también empezar a la capacidad para gestionar proyectos, gestionar personas, y empezar a incorporar, tomando también la referencia a Matías, decía hace tiempo atrás,
que no hay empresas nuevas o empresas viejas, sino tecnologías nuevas o viejas, con lo cual la incorporación, quizás no de carreras duras y los 5 años, sino de una lógica de capacitación continua y permanente, que los chicos que quieren ingresar estén constantemente capacitándose, incorporando, digamos, los nuevos soft que hay, tanto para diseño como para hacer realidad aumentada, realidad virtual, maquetizado 3D, dominar todas esas herramientas. Y te doy un ejemplo puntual en TICSA. El sector de ingeniería está tomando a chicos que tienen quizás pocos conocimientos vinculados a la carrera de ingeniería, pues están en sus primeros años, pero tienen un desarrollo muy grande de lo que es la parte de videojuegos. Y eso lo están aplicando para la parte de maquetizado 3D y permitirle a las empresas rápidamente poder ver con realidad virtual y realidad aumentada el proyecto terminado con un casco. El primer mes. Y a raíz de eso vos podés definir si necesitas más plataforma, más escaleras, si la válvula de cierre la podés operar de manera bien, en condiciones, digamos, de salud, sin ningún tipo de problema. Eso te ayuda a determinar en el primer mes ya el maquetizado de 3D del proyecto en sí, y después ya partir a la parte de ingeniería un poco más dura y la parte de planos y más cuestiones. Con lo cual es muy grande, muy vasto, y va a estar más vinculado quizás no a la elección puntualmente de una carrera, sino a meterse en la industria, ver cuáles son las necesidades que hay y estar constantemente formándose, capacitándose y que sean ávidos, digamos, de conocimiento, de interés, tengan ganas y tengan la misma pasión que nosotros, que sería mi mayor deseo, ¿no? Claro, y a una Sí. pyme, ¿qué le dirías de capacidad de desarrollar? A ver, es importante viajar a Vaca Muerta, entender cuáles son las necesidades. Quizás es bastante hostil trabajar en Vaca Muerta por las lejanías que hay, por los puntos de conexión, con cual empezar a resolver toda la problemática que tienen en la parte de montaje puntualmente de los equipos es muy importante, y entender que las condiciones de trabajo no son las mismas que en un taller, con lo cual trabajar codo a codo con la empresa que va a estar haciendo la puesta en marcha, digamos, el comisionado, el precomisionado, y solucionarle desde las grandes ciudades o de los talleres toda esa instancia. Con lo cual es preguntarle qué es lo que necesitan, ver que tengan todos los repuestos, asistirlos en la puesta en marcha de manera remota, facilitarles en cuanto al diseño, como te comentaba antes, y la operación de los equipos, el acceso a las válvulas, dándole plataformas, escaleras y que tengan todas las garantías, que eso le dé un trabajo seguro. Es muy importante, insisto nuevamente, la instancia de diálogo, consenso, trabajar codo a codo, saber qué es lo que necesitan y empezar a trabajar y diseñar los equipos en virtud de lo que Vaca Muerta pide y lo que las operadoras piden hoy en día. Bien, Inés, hablamos mucho, bueno, Jorge es de ADIMRA, vos estás en el clúster de petróleo y gas de Córdoba, hablamos de esto, de las cámaras, de los clústeres, pero contanos si tienen algún caso de éxito del clúster como para saber cómo funciona, para qué sirve. Bueno, primero déjame decirle a Jorge que fue un gran resumen sobre la parte de talento, porque es algo que se consulta bastante, qué es lo que hay que desarrollar, y creo que fue un resumen muy completo de la importancia de la articulación y los espacios de diálogo para encontrar cómo generar el talento que se requiere desde el lado de los recursos humanos con la velocidad se hacen falta hoy. Necesitamos tenerlos hoy. Bueno, ¿cómo podemos hacer para generar un esquema de formación que te permita lo más rápido tener a la gente trabajando? Así que eso me parece muy importante. Y desde el lado del clúster, un poco siguiendo esto de formar talento, creo que uno de los trabajos importantes que hacemos es el de la vinculación, para que haya también una transferencia de conocimiento entre las empresas que forman parte del grupo, con productos complementarios, productos que compiten entre sí en algunos casos, y estos espacios de encuentro surgen alianzas, como justo en este momento hay dos grandes empresas con una larga trayectoria en el sector del oil and gas que están haciendo un nuevo desarrollo que va a ser innovador. No tengo todavía muchos detalles, los vamos a cuidar un poco por ese lado, pero creo que esa sinergia, esa potencialidad explica un poco la lógica del por qué estos espacios como clúster son herramientas que pueden funcionar para tener la velocidad de dar respuesta y generar un mayor valor en los productos y servicios que se ofrezcan. Y como decía Jorge también, esta cuestión de que ya no es suficiente con fabricar un producto estandarizado siguiendo una norma técnica específica, sino que necesitamos agregarle servicio, necesitamos agregarle tecnología, necesitamos una nueva lógica de cómo pensar a las empresas internamente también para generar y capacitar a nuestro personal dentro del equipo, digamos. Bien, y en una línea, ustedes, compre local o compre nacional, ¿cómo se posicionan? Te sumo un comentario.
A ver, también es muy importante el rol que tienen las universidades, puntualmente Mendoza, la de Cuyo, en Córdoba, la de Córdoba, en Buenos Aires, tanto la de La Plata, Lomas, que son las que están en cercanía con la empresa, la UTN, la UBA, y trabajar de manera asociada no solo con la universidad y las carreras puntualmente Facultad de Ingeniería, entre otras tantas, sino también con las escuelas técnicas, abrir las puertas de las empresas, que se acerquen los chicos, que conozcan qué se está haciendo atrás de esa puerta, generar las prácticas profesionalizantes, acercar a los docentes, que los docentes puedan trabajar en las escuelas técnicas y dotar a los chicos ya de todos los conocimientos necesarios vinculados a las últimas tecnologías de procesamiento, tanto de soldadura, corte, biselado, y que ya salgan y transitar lo más rápido posible esa curva de aprendizaje y restar, digamos, los tiempos de capacitación, de inducción, para contar lo más rápido posible con los recursos necesarios para llevar adelante la fabricación, digamos, y estar a tono con las inversiones. Bien. Respondiendo ahora a tu ¿Compre pregunta, local que no o me olvidé. compre nacional? ¿Por sí o por no? Siempre a favor del compre nacional y que haya Ok. una política de Estado a largo plazo y que tanto recursos naturales sea derrame y desarrollo sostenido, digamos, y para no caer, digamos, en los mismos errores que tienen los países de la región, que tienen quizás PBI alto, recursos, digamos, en un banco central alto, pero poco desarrollo de la economía en sí. Inés. Coincido con Jorge. Bueno, estamos obviamente del lado industrial y en nuestro caso en Córdoba, que no somos una provincia extractiva, pero creo que tenemos un gran potencial para aportar en la medida en que podamos tener una mirada superadora de la competencia. No es vamos a desarrollar Neuquén o vamos a desarrollar Córdoba. Creo que puede darse todo en conjunto en la medida en que sean los espacios de diálogo necesarios, que podamos tener también políticas de gobierno nacional que vayan acorde, las políticas provinciales. Nuestro gobernador nos acompaña mucho en los eventos y esto permite que el clúster tenga una institucionalidad para generar y abrir algunas puertas que es muy importante para nosotros. Y me parece que en la medida en que veamos que este sector tiene la posibilidad de tener un efecto multiplicador mucho más grande y derrame en múltiples sectores, creo que entendiendo que todos vamos a ese mismo objetivo, podemos llegar a hacer muchos mejores negocios para todos, como el país en general. No lo veo como opcional, digamos, que uno tenga que elegir entre provincia o país. Me parece que deberíamos estar yendo todos para el mismo lado, pero está la oportunidad para que eso ocurra. Bien. Y Matías, de tu experiencia como funcionario nacional, ¿te pasaba de sentarte con universidades y decir, mira, yo me senté con empresas, necesitan esto, no pueden desarrollar tal carrera, hacer algo más corto, un curso? ¿Qué recepción tenías? Había recepción, creo que falta mucha más articulación. A veces las universidades son un poco conservadoras, ¿no? Lo veía en algunas actividades donde, no tanto las ingenierías, pero por ejemplo en el tema de tecnología, software, había como ciertas brechas importantes, ¿no? Y algunas universidades todavía conservan como un sesgo negativo a trabajar con el mundo productivo, ¿no? Hay como una cosa de la ciencia pura, que no se contamine, lo cual va a contramano del mundo, ¿no? Por eso digo, también no es todo, son algunos No, nichos, pero es ¿no? grave eso. Sí, pero bueno, pero pasa. Así como te decía, hay provincias que todavía persiste un sentimiento negativo hacia la minería, de que va a contaminar todo, sin conocer realmente las tecnologías actuales, cómo lo que se hace y cómo funciona un proceso productivo minero. Pasa también un poquito esto, pero vuelvo a decir, no es la mayoría, no es la generalidad, pero vuelvo a decir, sí creo que es fundamental que haya un proyecto nacional, ¿no? Yo me acuerdo, mira, una vez, te cuento una anécdota muy breve, una vez recibí a un investigador muy importante en Argentina sobre el tema litio, y bueno, yo un poco lo pinché y le decía, necesitamos que ustedes escriban menos papers y hagan más transferencias a las empresas. Y él me la devolvió muy bien, me dijo, mirá, si no hay proyecto industrial, no tengo nadie que me demande mis desarrollos en litio, escribo el paper y no tengo nada que hacer. Entonces, bueno, bien. Entonces digo, son las dos cosas, ¿no? Necesitas una política industrial. Política industrial no son 6 meses, son cosas de largo plazo, son procesos que llevan tiempo. Por eso digo, creo que lo que necesitamos en Argentina es un gran acuerdo, ¿no? De diferentes fuerzas políticas. A lo mejor, ayer justo estuve en una mesa en Ciencias Económicas donde había como 4 expresiones distintas, ¿no? Decía, bueno, a lo mejor no te podés poner de acuerdo si cada uno escribe los 10 puntos que le parece necesario en política industrial, a lo mejor solo hay acuerdo en 4 o 5. Bueno, es mejor que tengamos 4 o 5 puntos de acuerdo por 20 años que estar cada 4 años cambiando los 10 puntos. Entonces me parece que ahí está un poco el foco por donde hay que repensar esta cuestión. Ahora,
vuelvo a decir, ¿no? Entre el Estado superintervencionista que resuelve todo y finalmente no cumple sus promesas, y la idea de que el mercado va a arreglar todo y te deja la mitad de la población en Pampa y la Vía, hay un punto intermedio. Claro. Y creo que hay experiencia, ¿no? Recién hablábamos de Córdoba, yo la verdad que tengo una buena opinión del ministro Acosta, que sé que Córdoba aparte hace años que viene promoviendo estos clústeres. Obviamente, sin política nacional y sin estabilidad macro no alcanza, pero bueno, es una muy buena base para tener al sector privado contenido, con políticas de estímulo, con institucionalidad atrás. Bueno, creo que en esa articulación vamos a encontrar el camino al desarrollo, todavía falta mucho. Bien, nos quedaron muchos temas por tocar, pero sepan que va a haber mucho más aguas arriba. Pienso en todo lo que tiene que ver con tecnología, inteligencia artificial. Quiero hacer una última pregunta a todos, y si pueden ser breves, con una decisión que habría que tomar hoy para que en la próxima década, en 10 años, digamos, qué bueno esto de Vaca Muerta, cómo derramó acá, allá. Arranco con Lucas, ¿está bien? Te mato si te la hago responder ya. Bueno, además tiene más tiempo para pensar. No, bueno, me parece que en algún punto vamos a coincidir. Es un poco más también de remarcar lo que ya venimos mencionando, ¿no? Si no hay una política activa, digamos, el recurso va a quedar ahí o va a ser meramente extractivista y no va a generar capital, desarrollo activo que trascienda. Creo que estamos en un momento en el cual se han alineado los actores y que teniendo la política clara, teniendo los proyectos a largo plazo, generando confianza para que la inversión se desarrolle, la infraestructura se desarrolle, la capacidad técnica se desarrolle, bueno, creo que estamos ante un momento donde tenemos una oportunidad única y que no nos podemos dar el lujo de desaprovecharla, ¿no? Desde Mendoza, de nuevo, en lo que nos toca a nosotros como dentro de nuestras facultades, la previsibilidad, las reglas claras, la seguridad jurídica, que para el inversor, digamos, no sea un factor de riesgo la política provincial, para nosotros es sumamente importante. Ya demasiados riesgos tiene, digamos, el inversor cuando va a desarrollar una inversión a largo plazo en materia macroeconómica, en materia de precio del commodity, en materia de mercado, en materia de geopolítica, de una guerra. Entonces, en lo que nos respecta a nosotros, ya venimos sosteniendo claridad y entendemos que el inversor, cuando se da vuelta en la provincia de Mendoza, tiene que encontrar a la provincia de Mendoza como lejos de ser una variable de riesgo la política de la provincia. Y eso lo hemos logrado y la idea es redoblar la apuesta y sostenerlo. Bien, Matías, una decisión a tomar. Una decisión, ya implementar una política industrial que siente a todos los actores, a la cadena productiva, a las operadoras, al Estado nacional, los sectores de Estado provincial y sobre todo universidades, centros tecnológicos, para diseñar esa política con objetivos claros, que no sea simplemente algo declamativo, sino poner metas, objetivos para determinados periodos, para justamente esto. Primero, tener claro los proveedores que ya tenemos, bueno, darles prioridad y mucho empuje para que vendan mucho más en este mercado y algunos se puedan internacionalizar. Los proveedores que están, pero que no son competitivos, bueno, darles todas las herramientas para que rápidamente, vía tecnología, vía otros elementos, se pongan competitivos, y también para proyectar. Porque seguramente las operadoras que dicen, que empiezan a proyectar y decir, voy a tener tantos barriles en 2030, 2035, ya saben que van a comprar a futuro. Y a lo mejor hay algo que hoy es imposible, algún equipo que hoy es imposible que se haga en Argentina, pero por ahí con esfuerzo llegamos a que en 2030 se pueda hacer acá. Y de manera competitiva. Bueno, todo esto requiere planificación, requiere acuerdos, mesas de trabajo. Digo, ojalá a alguien se le ocurra hacerla ya y que es una política de Estado. Bien, Inés. Bueno, difícil realmente resumir en uno Solo solo. una tenés, así es la dinámica. Creo que es la política industrial
articulada, ¿no? O sea, por lo menos lograr generar un espacio en donde se pueda debatir los puntos centrales con las necesidades de cada uno de los sectores para poder ir hacia el mismo camino, y creo que eso puede marcar un poco hasta dónde vamos a potenciar el crecimiento del sector energético y a dónde va a quedar esto. Y creo que sí, que tener una política industrial que permita también un desarrollo es un factor que va a ordenar y permitir organizar también al sector privado para dar respuesta de la mejor forma posible y lo más rápido posible. Bien, Jorge. A ver, me gustaría como generación, porque veo que hay muchos puntos en común, y sobre todo la discusión siempre es la misma, que es dónde se aporta valor y, digamos, no caer en la lógica de una economía de clave, una economía extractivista. Con lo cual me parece que estamos todos de acuerdo en eso. También lo que yo veo es que hace 200 años discutimos exactamente lo mismo, lo dijo Belgrano, lo dijo Pellegrini, lo dijo, digamos, en la lógica esta pendular de la economía Marcelo Diamond en el año 85, con lo cual no logramos resolver todavía esa discusión. Lo que a mí me gustaría generacionalmente es poder capitalizar la oportunidad que genera Vaca Muerta hoy por cuestiones geopolíticas, por tener el recurso en el país y que se generen políticas industriales pero sean de Estado, no de gobierno. Que eso dé certeza, que dé compromiso, que dé confianza, que dé oportunidades para todos y que se genere un desarrollo económico y que se sostenga en el tiempo. Y que eso obviamente genere una mirada ya de Argentina federal y que digamos, el recurso genere un bienestar para todos. Y no solamente para un enclave o una provincia en sí o determinada región, sino para todos. Y trabajar de manera conjunta, digamos, con una mirada como país entre todos los argentinos en capitalizar esta gran oportunidad y trabajar en todos los desafíos que confiere lograr esto. Porque es un desafío muy grande y hay que sostenerlo, insisto, con compromiso, las condiciones que sean claras, certeza y sobre todo, digamos, generar esa confianza para que todo el contexto y el ambiente pueda crecer de manera conjunta. Bien, muchísimas gracias a todos, Jorge, Inés, Matías, Lucas, gracias por sumarse a Aguas Arriba. Va a haber mucho más de Aguas Arriba en EconoJournal, así que nosotros nos reencontramos en el próximo episodio.